Bien, hoy vamos a ver lo que hace la función contar y sus variantes. ¿Para qué sirve esta función? Tenemos que saber primero que toda función en Excel está para devolver un resultado. Ese resultado se va a mostrar en la celda donde nosotros insertamos la función. Eso es importante que sepamos. Quiere decir que si necesitamos un resultado en una determinada celda, antes de insertar la función, ubicamos el puntero del mouse en ese lugar. ¿Sí? Bien, la función contar va a ser aquella que cuente cada uno de los registros que tiene la planilla, teniendo en cuenta si es número, es texto, es un espacio en blanco. Fíjense que en el apunte ustedes ya aquí hay una pequeña descripción y las especifica. La función contar permite contar todas las celdas que contengan un número dentro de ese rango, ¿sí? Por ejemplo, igual contar, abro el paréntesis y le especifico el rango que desde A2 hasta A5 me cuente todas aquellas celdas que contengan número. Si hubiese números y textos o espacios en blanco, simplemente va a arrojar el resultado que responda a las celdas que contengan número, ¿sí? Para contar un determinado rango que cumpla una serie de condiciones, por ejemplo, tenemos una lista de alumnos aprobados y desaprobados y nosotros queremos solamente aquel que contenga los aprobados, ¿sí? Seleccionamos, escribimos la función, igual contar punto sí, le damos el rango y esta es la única la única función que va a requerir de la condición, mientras que contar no, solamente cuenta números. Acá le tenemos que poner la condición, porque si no nos va a contar los aprobados y los no aprobados. ¿Estamos? Entonces especificamos el rango, punto y coma, abrimos la comilla, escribimos la condición, para nuestro ejemplo aprobados, y cerramos comilla y paréntesis. ¿Me siguieron hasta acá? Estamos con el segundo criterio. Contar solo cuenta números. Contar punto sí cuenta las celdas que contengan la condición que se especifica. Contar punto blanco contará todas aquellas celdas que están en el rango y no contienen nada. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo. Contar punto blanco desde A2 hasta A5 va a devolver el resultado correspondiente a que si hay celdas en blanco o no. Y contar A le va a permitir contar celdas que contengan texto. Esta es la diferencia de contar. Contar solo va a contar números. Si le agrego la A de alfabético, va a contar textos. La otra opción es contar blanco y la otra opción es contar sí. Ustedes por ahí les puede resultar un poco confuso, se pierden, guíense con el apunte y nos vamos a ir al ejercicio que corresponde a la práctica 4. Acá ya tenemos adelantado el ejercicio. Tenemos una serie de empleados que pertenecen a un sector determinado, ocupan un cargo, tienen un sueldo, un estado civil, si tienen hijos o no tienen hijos. Y acá estaría la estadística que debemos completar. La vamos a ir haciendo juntos, así me siguen. La primera consigna es cantidad de empleados con hijos. Los empleados con hijos están acá. Si yo quiero contar la cantidad de empleados que tienen hijos, voy a saber que hay a simple vista me estoy dando cuenta que hay 4 empleados que tienen hijos. Los 2 primeros, Díaz Ricardo y el último, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en Excel. Si tenemos que contar, en este caso son números, así que elegíamos la opción contar solo. Desde acá le marcamos el rango y nos va a decir que son 4. Si en cambio lo que queremos saber es la cantidad de empleados que no tienen hijos, tenemos que buscar las celdas que están en blanco, ¿sí?
Por eso usamos la opción contar blanco. Le damos el rango y nos dice que son 3 los empleados que no tienen hijos. Vamos a aquellos que tienen, queremos saber cuántos empleados tienen un sueldo mayor a 8.000 pesos. Vamos a trabajar entonces con esta celda que es donde figura el sueldo. Me salté una. Vamos primero a la cantidad de empleados que pertenecen al sector marketing. Vamos a trabajar entonces con el sector marketing, la columna C. Acá también vamos a contar si se cumple una condición. Las demás no las tenemos que contar. Era entonces contar punto sí. Si se cumple una condición la cuento, de lo contrario no. La estructura de la función era primero el rango de celda que queremos contar, punto y coma, comillas, y acá tenemos que escribir exactamente de la misma manera que está escrito. Y yo hubiese puesto, por ejemplo, marketing con Q, debería escribirlo con Q para que Excel lo encuentre, si no nos va a mostrar 0. ¿Está? Bien, entonces repasamos. Contar si en este rango de celdas existe alguna que contenga la palabra marketing. Y nos muestra que son 3. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. ¿Sí? Vamos ahora sí a contar la cantidad de empleados que tienen un sueldo mayor a 8.000. O sea, si es mayor a 8.000 lo contamos y si no, no. Por lo tanto, usamos de nuevo la función contar sí. Pero le tenemos que especificar en este caso mayor a 8.000. Por eso quiero hacerles esta observación. No le podemos poner la palabra mayor, porque si no, no lo va a interpretar para comparar el número, sino que tenemos que usar el signo. Así que vamos a indicarle el rango, punto y coma, comillas, mayor a 8.000. Cierro comillas, cierro paréntesis. Contamos si en el rango desde E3 hasta E9 hay algunas que cumplan con esta condición. Y está bien porque hay 2. 8.000 es justo. Si yo hubiese querido incorporar que el 8.000 se cuente, tendría que haber puesto mayor a 7.999. ¿Se entiende? Bien, aquí queremos saber la cantidad total de empleados. Y en este caso tenemos 2 formas de contarlo. Lo podemos contar por su número de legajo o por su nombre y apellido. Según la columna que usemos, es la condición que vamos a necesitar expresar. Si vamos a contar por el número de legajos, contiene número, así que vamos a usar la función contar. Si vamos a contar por los nombres y apellidos, tenemos que usar contara. ¿Sí? Vamos a probar a hacerlo al revés para ver qué es lo que yo les estoy diciendo. Voy a usar la función contar mal en esta columna. ¿Por qué me muestra 0? Tiene razón, no hay ningún número, ¿sí? Le vamos a agregar la A. Y ahora sí reconoce que son 7 los registros que cumplen con esa condición. ¿Estamos? Bien, esto es lo que tiene que ver con cada uno de los ejemplos de la función contar que estuvimos viendo en la fotocopia. Las que siguen son funciones que ustedes ya conocen. Acá queremos saber el total de sueldos a pagar, el promedio de sueldos, el más bajo y el más alto, que a modo de repaso lo podemos ir haciendo. Si queremos el total de sueldos, vamos a estar usando la función suma. ¿Sí? Ahí nos va a mostrar el total. Para calcular el promedio, escribíamos igual promedio. Esto lo habíamos repasado también en la clase virtual.
en la clase presencial. Y vamos a ver cuál es el sueldo más bajo. ¿Se acuerdan? Estaba la función igual min, que busca el menor de las celdas y la muestra, y la función igual max, que muestra cuál es el mayor valor dentro de un rango de celdas, ¿sí? Suma, promedio, lo van viendo en la barra de fórmulas, min, max. Y las primeras, las funciones contar, que pertenecen al contenido de hoy. Practiquen, los espero, cualquier duda me consultan.